Producciones presenta Cara a Cara con Rosalina. Bienvenidos queridos amigos televidentes, nos encontramos en el área de trabajo, en el taller en el que un artista de Guayaquil desarrolla buena parte de su vida, en donde crea, en donde piensa, en donde usa los pinceles, la espátula, pero sobre todo su imaginación y su creatividad. Y queremos agradecer a este artista porque nos permite entrar en su espacio íntimo de trabajo. Se trata de Tony Moré, a quien le agradecemos, Tony, por habernos abierto el estudio, haber abierto este espacio de trabajo. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar por donde a mí me gusta empezar siempre, hablando sobre las motivaciones, el por qué dedicarse a la pintura. Sabemos algo ya de su vida, sabemos algunas influencias, pero usted toma una decisión, diríamos, de una manera no tempranera, sino más bien cuando han pasado ya algunos años. Gracias nuevamente y empezamos a que nos hable de esa infancia junto a su padre, el gran Humberto Moré. Gracias a usted por darme esta entrevista y que los televidentes puedan escuchar lo que pienso y lo que he hecho y lo que voy a hacer. Ahora, cuéntenos, ¿cómo fue esa vida suya de niño junto a un pintor destacado, un artista destacado? ¿Cómo era su padre, Humberto? Vea, yo me acuerdo cuando tenía creo que 5 años de edad. Mi padre creo que tenía un contrato con Osvaldo Guayasamín en Quito, nosotros vivimos en Guayaquil, y nos llevó a toda la familia, éramos 5 en ese entonces. ¿Y para qué contrataba a Osvaldo Guayasamín a Humberto Moré? Para ayudarlo en un mural. Creo para ayudarlo en un mural. En un mural, sí. Entonces estuvimos en Quito 1 año y vivimos al lado del hermano de Osvaldo Guayasamín, el arquitecto Guayasamín. Ya. Y yo recuerdo, porque ser hijo de un pintor en esa época es crucial, es triste, cuando llega la Navidad, porque no tenemos juguetes siquiera. ¿No? Tenía una maqueta, el arquitecto, y el único que permitía que entre al estudio era a mi persona. Yo era un muchacho de 5 o 6 años. Y de allí viene tal vez el amor por la arquitectura. De ahí, yo creo que de ahí es que viene el amor por la arquitectura. De ahí yo quise ser arquitecto desde que tenía 6 años. Ya, porque veía ese arquitecto, sí, con sus maquetas, con sus elementos. Porque esa maqueta para mí era un juguete. Claro, claro. Entonces, de ahí pensé en ser arquitecto, y cuando fue a la primaria dibujaba, de muy chico dibujaba tenía mucha habilidad. Sí, mucha habilidad con el dibujo, dibujaba lo de Walt Disney. Entonces, cuando ya empecé a crecer, cuando ya tuve 15 años, fui tallerista de mi papá, en un contrato que él hizo. ¿Porque le invitó su padre o porque usted quiso hacerlo? No, él le dijo, me pidió, ven, chico, a trabajar aquí. A trabajar aquí. Yo ya pintaba, pero me invitó a que sea su tallerista, conjuntamente con 2 hermanos más. Yo fui su tallerista, creo que hice unos 60 cuadros. Bastantísimos, ¿sí? ¿Usaban qué materiales? Espátula, ya. Trabajamos al óleo, usamos espátula, y de la noche a la mañana me hice un experto en la espátula. Pero ¿qué pasa? Que yo aprendí lo cromático que tiene que ver un cuadro. O sea, ahora vemos estos cuadros y cromáticamente están bien, yo sé qué es lo que tengo que poner. Sí. Pero en ese entonces yo no sabía qué es lo que tenía que poner. Era innato, era instintivo. Sí. Pero también había unas directrices de su padre. Claro, por ejemplo, pintábamos un paisaje, cielo y colores tierrosos abajo, y eso es lo que poníamos. Entonces... Pero hubo un tema de rebeldía, pues usted no quería ser pintor. Sí, él me decía que en París estudiaba la arquitectura en la Escuela de Bellas Artes, y como uno es rebelde por naturaleza, o por lo menos los pintores somos rebeldes, yo decidí estudiar arquitectura. Y normalmente arquitectura. Los hijos no quieren hacer lo que los padres les Normalmente señalan. Los hijos no porque quieren normalmente hacer. Los padres no quieren que sus hijos sean pintores, el suyo sí lo quería, y usted decide estudiar arquitectura, que de alguna forma está vinculada con el arte. Sí, y le voy a decir por qué está vinculada con el arte, justamente por lo que estoy haciendo ahora. Pero ¿qué sucede? Que al estudiar arquitectura, mi padre me dejó nomás, no quedó otra cosa que, es más, me compró libros de arquitectura, o sea que él ya dijo, va a estudiar arquitectura, que hay que seguirle la corriente, ¿no? Pero yo como que me alejé un poco de la pintura, me dediqué prácticamente a construir. Y esto fue su vida, buena parte de su vida. Usted se va a vivir, inclusive, antes de eso, usted va a vivir a los Estados Unidos ya y trabaja con pintor, eso es antes, ¿no? Eso es antes. Trabajas, tiene su empresa constructora, trabaja en Guayaquil. Trabajo en Guayaquil,
fallece mi papá, fallece en el 84. Y eso marca algo prácticamente mi vida, porque él fallece a los 33 años que yo tenía, tiene 55. Entonces, yo ahora tengo 63, prácticamente la mitad de mi vida. Marcó un antes y un cambio. después. Sí. Él fallece en Cuba. Él fallece en Cuba en el 84 y yo decido hacerle un homenaje con la primera exposición en el 85. Entonces ahí decidí pintar públicamente. Porque lo hacía privadamente. Cuando se enteraron las amistades de mi padre, dijeron, uy, ¿cómo es posible que un hijo de Humberto se va a dedicar al arte? O sea, que se va a comer la camisa. Pero yo me dediqué al arte, pero más me dediqué a la construcción. Hacía paralelamente, lo uno como un homenaje a su padre, Sí. como rendirle tributo, y lo otro finalmente como algo que le permitía vivir, ¿no? Sí, yo Sí. me dediqué a la construcción porque eso me permitía vivir. Yo tenía medios para seguir estudiando, porque yo estaba estudiando en la universidad cuando murió mi padre y estaba trabajando en construcción muy, muy joven. Pero después yo me cansé del hecho de que me presentaran siempre como Tony Moré, el hijo de Humberto Moré. Entonces dijo, me voy de este país, Entonces no dije, quiero ser el hijo de Humberto Moré. Decidí, no es que no quise ser el hijo de Humberto Moré. Hablando profesionalmente, ¿no? Dije, me voy a ir a un lugar que nadie me conozca. ¿Y a dónde va? Me voy a los Estados Unidos. ¿Ya? Ahí A empezar de cero. A empezar de cero. ¿Como constructor también o no? No, solo como pintor. pintor. Y ahí estudié muchísimo la acuarela, porque la exposición que yo hice en homenaje a mi padre, escogí el medio de expresión, la acuarela, porque en arquitectura nos enseñaron acuarela. Claro, claro. Y dije, voy a dedicarme a la acuarela. Sabiéndose que es una técnica muy difícil. Sabiendo que era una técnica muy difícil, pero no era tanto para mí, porque creo haber tenido algo de talento. Claro, y además es que en la acuarela usted no puede borrar, no puede disimular. Así Usted es. cometió un error y ese error se Y quedó. quise escoger esa técnica por lo difícil que es. Por eso la quise, porque no quería tener ningún vínculo pictórico con mi padre. Entonces escogí la acuarela y me fue bien. En Estados Unidos, gana premios usted allá. En los Estados Unidos, efectivamente, el primer festival que yo participé gané un premio en Cincinnati, en Michigan. ¿Estaba sorprendido? ¿Te cogió de nueva? Uy, sí, es una cosa indescriptible, porque si hubiera ganado algo aquí, de pronto lo hubiera tomado de otra manera, pero ganarlo en un lugar que nadie te conoce, en un lugar que yo ni siquiera hablaba inglés, para mí era impresionante, es una cosa muy indescriptible lo que me pasó. Bueno, pero usted hace, volviendo a la parte del homenaje a su padre, usted decide tomar el nombre artístico de su padre, porque ustedes tienen otro apellido, Moré, Sí. es un nombre artístico. Tanto mi padre como yo somos de apellido Rivadeneira. Así es. Dicen que Tábara fue quien le cogió el seudónimo de papá, el Moré. Al fallecer él, yo me quedé con el Moré, pero anecdóticamente yo me quería poner Tony Chao, porque mi segundo apellido es Chao. Su madre de origen chino. Usted tiene su abuelo chino. Mi abuelo nacido en la China. Yeah. Y mi madre hija de un chino nacido en la China. Yeah. Pero la persona que me estaba haciendo la exposición me dijo, ¿cómo te vas a llamar Tony Chao? Tienes que llamarte Tony Moré. Y me quedé con el Tony Moré. Haciendo alusión y homenaje a su padre. Sí, eso sí me Eso gustaba, sí me mantener, gustaba eso, porque yo buscaba el Tony Chao porque fonéticamente sonaba bien, Tony Chao porque son dos nombres cortos, Tony Rivadeneira no sonaba. Entonces me quedé con el Tony Moré. Y hasta la fecha, Y así se presentó también en los Estados Unidos. así también me presenté en los Estados Unidos. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? ¿Usted sigue pintando? ¿Cuántos años se queda por allá? 6 años me quedé en los Estados Unidos. Pintando siempre. Pintando. Participando en muchas muestras. Cuéntenos algo de los recorridos que ha hecho usted pictóricamente hablando en los Estados Unidos. ¿Dónde han estado sus obras? ¿Las vendía, las regalaba? ¿Vivía de eso? ¿Qué pasaba? Vivía de eso. Expuse en Michigan, expuse en New Jersey, expuse en New York, en Miami. De ahí ya me vine para acá. Me vine para acá, hice una exposición en De Lazo, me acuerdo, había una galería de Lazo, hice mi primera exposición. Y aquí lo único que se puede decir que es un premio, digo yo, el hecho de haberme puesto en la pared del Banco Central, donde estaban los cuadros gigantescos. Claro que sí, ahí estuve por 2 ocasiones. En el 98, que estuvimos hasta el 2001,
Pero no estuvo hasta el 2001 porque nosotros, los que estábamos ahí, eran los mejores pintores, sino porque vino el problema económico en el país crisis, ya. y nadie financiaba la pared. Nos Tiene quedamos que 3 quedarse, años. entonces. Nos quedamos 3 años ahí. Algo parecido está sucediendo ahora, ya lleva como verdad. 4 años de esa exposición. Es verdad, pero Tony, entonces usted vive de lo que pinta en los Estados Unidos, se exponía en galerías también, tenía gente que le iba a buscar y en esa época usted seguía con la acuarela. Siempre fui con la acuarela. Nunca empecé. Cuando regresé empecé a trabajar en acrílico. En esa época usted vivía de lo que vendía. En esa época vivía de lo que vendía. ¿No fue una decisión errada tal vez dejar los Estados Unidos y regresar al Ecuador para empezar otra vez aquí después de que ya tenía un nombre allá? No me hallaba en los Estados Unidos yo. No me hallaba. Yo creo que es aquí donde quiere vivir. Donde quiero vivir, donde quiero tener un reconocimiento artístico de lo que hago, más no de lo que vendo. No, estamos hablando del reconocimiento que es un salario espiritual. Hacemos una pausa y regresamos para continuar con Tony Moré.